Como se lo dije, chico, aquí la psicóloga. Por favor, Karen, preséntate, danos tu punto de vista, habla sobre tus proyectos, sobre las cosas que te gustan, que estás haciendo actualmente. Por favor, esto es, como lo dije antes, sobrevivencia, así que preséntate y danos tu punto de vista de lo que ya pudiste escuchar, de lo que hablé antes de presentarte. Bueno, mi nombre es Karen Alvarado y soy la dueña de Neuropinceladas. Neuropinceladas es una cuenta de marketing digital. Veo toda la parte del neuromarketing, de cómo el cliente ve las cuentas y se crea la necesidad y toda esta parte. Y para mí la palabra neuropinceladas tiene mucho poder porque está toda la parte neurológica y las pinceladas que son como todo el amor que uno le da a una cuenta. Y bueno, también soy psicóloga general, y también me apasiona mucho toda esta parte. La verdad es que quedé muy motivada con todo lo que mencionaba la Wiwi, porque yo siento que la Wiwi tiene que estudiar psicología, genuinamente. Y siento que podría ser muy buena en esa área. Eh, y sobre mis proyectos, bueno, tengo un podcast también que es para todas estas emprendedoras, emprendedores que realmente se sienten estancados con sus cuentas. Entonces es como un pequeño granito para poderlos ayudar a que se den cuenta de que no están solos y de que a veces uno vende más aunque no tenga 100.000 likes, que teniendo 100.000 likes y no teniendo ventas. Eso es correcto, eso es muy correcto, Karen. Y sepan que voy a compartir los links de Karen aquí abajo. Todo va a estar ahí. Si a alguno les gusta, quiere seguirla, por favor, aquí van a quedar toda la información. Y bueno, hablando un poquito sobre la desigualdad económica, eso es algo que se ve en casi todos los países. Y es que desde que nosotros nacemos, ya nosotros tenemos una identidad y también tenemos como algo marcado que es esta parte económica, a pesar de que somos unos recién nacidos. ¿Por qué? Porque desde que das en la barriga de tu mamá, hay muchos que empiezan a preguntar, ¿y en qué escuela lo vas a meter cuando esté más grande? Y ni siquiera has nacido, pero es como un punto que muchas personas están muy interesadas en saber si vas a una escuela privada, si vas a una pública. Cuando estás en la escuela, tus compañeros quieren saber cómo es tu casa, si es de 2 pisos, si es de un piso, si vives en un apartamento, en dónde vives. Entonces, la economía se ve desde que nosotros estamos muy, muy pequeñitos. Entonces, también hablamos mucho sobre si cuando estabas mayores, que si tenías todos tus libros a la hora de ir a la escuela, si tenías todos tus cuadernos y todo eso. Es un tema muy marcado y muchas personas luego crecen con esta parte de que la educación financiera es muy pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos muchos memes también que dice, vi uno esta semana que decía, que tal vez no tuve educación financiera, pero tuve catecismo, así que cada vez que paso la tarjeta, digo, Dios proveerá. Y me Ok. encantó porque es así, o sea, muchas personas no saben muy bien de cómo administrar su dinero, ni nada de esta parte económica. Y es porque nadie se nos ha sentado nunca a explicarnos bien cómo ser niños, cómo ser adolescentes, cómo ser adultos, porque no hay un manual para esto, incluso de cómo ser papás. Es todo un tema que va marcando toda nuestra adolescencia y nuestra adultez también. Eh, También puedo decirles que el que nosotros tengamos tan marcado este tema de la economía, cuando estamos más grandes, se llega a lo que es el síndrome del impostor. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos y nosotros salimos y nos enfrentamos con que hay un montón de tasas de desempleo y decimos que, ok, vamos a ser emprendedores? ¿En qué soy buena? Yo no soy buena en nada, yo no sé hacer nada. Y, por ejemplo, en psicología, que uno puede ser independiente, se llega a la pregunta de, ¿realmente voy a ser buena psicóloga?
Entonces, todo esto te va dando vueltas en tu cabeza y nos llega la ansiedad, porque quedamos ansiosos de que mis amigos consiguieron algún trabajito y yo estoy estancada. Entonces no sabemos cómo avanzar, por lo que decía que era el síndrome del impostor. Y mucho más adelante o casi enseguida podemos hacernos incluso auto boicot, que es postergar. No, ahorita no, más adelante yo consigo algún trabajo o más adelante aplico esa beca. Eh, y cuando estamos trabajando y tal vez no tenemos el salario que nosotros mm, podemos tener, no, yo no voy a pedir ningún aumento porque mi jefe me daría un aumento a mí. Porque inconscientemente muchas veces no creemos que merecemos cosas que realmente las merecemos. Yo te tengo una pregunta a ti, Wiwi, y es cuántas veces has dudado de ti misma, no por la falta de talento, sino porque, no sé, la vida, otras personas han hablado de su vida perfecta y tú te has quedado pensando, y es que, ¿y yo qué tengo? Mira, eh, hmm, casualmente, el día viernes eh, tuve una conversación un poco profunda con mi mamá y nos acordamos de ese día. Yo estaba en sexto grado, podía tener 11 años más o menos, no está en sexto grado cuando tiene 11 o 12 años. Y me acuerdo que era el día del estudiante, ¿sabes? Que uno se viste de maestro y da clase y todo lo demás. Eh, Mi papá había regresado de Taiwán y me había traído una camisa muy bonita de estilo chino, así bien, o sea, muy asiático, no voy a decir chino, muy asiático el estilo de la camisa. Eh, y me acuerdo que yo llegué a la escuela, me acuerdo que cuando salí de la casa, mi mamá me decía, qué bonita estás, que no sé qué, mi papá, todo el mundo, oye, qué bonita estás, o sea, yo me sentí bien. Eh, yo genuinamente vivía en una situación económica muchísimo mejor que el 70 o el 80% de mis compañeras de la escuela. Eh, a tal punto que ese día me acuerdo que me dijeron, mira, aquí hay $20, agarra estos $20 para que cuando terminen de dar clase se vayan a comer y bueno, como tus compañeras no tienen mucha plata, bueno, tú puedes comprar, pues me acuerdo que en ese entonces una pizza podía costar como $13, $14, o sea, una pizza grande y ahora la chiquita te cuesta eso. Eh, y yo estaba súper contenta. La cuestión fue que me tocó un salón, cuando antes estábamos en el acto, eh, todas mis compañeras me miraron raro. Se empezaron a burlar de mí por el tipo de ropa que tenía, por cómo me había vestido, que de dónde yo había sacado esa moda, y poco a poco fue como pegándome. Y al final del día, o sea, mira esto, al final del día, ellas me dijeron, yo les dije, hey, mira, vamos a ir a comer siempre, que no sé qué, y todas me dijeron, sí, sí, vamos a ir. Espéranos ahí abajo en el patio, ¿sabes? En el patio del colegio. Espéranos ahí en el patio que nosotros te avisamos cuando salgamos porque ellas estaban en los pisos de arriba y yo estaba en el piso abajo. Oye, todas se fueron yendo, yo nunca me di cuenta y se hicieron las 2 de la tarde y yo estaba sola. Y yo salí caminando, me acuerdo, y le pregunto al señor de la puerta, dije, oiga, ¿usted ha visto a las muchachas? Porque íbamos a salir a comer y yo le dije que las iba a esperar ellas me dijeron que la esperara en el patio. Dije, pero todas ellas se fueron ya hace una hora. Y yo me acuerdo que yo agarré y yo llamé a mi mamá y cuando yo llegué, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y yo decía, ¿cuál fue el mal que yo hice?
Pero ¿sabes qué? Yo no tenía nada en común con ellas. Cuando yo genuinamente por primera vez fui a una de las casas de ella, yo me di cuenta que mi cuarto era del tamaño de su casa entera. Y yo entendí y yo comprendí de que no era un tema personal. Claro, lo entiendo mucho más ahora siendo una persona adulta. Me explico, pero en ese momento yo empecé a entender ciertas cosas que para mí eran normales decir, ah, no, yo tengo o yo soy o yo no sé qué, pero yo no sabía que yo las estaba haciendo sentir mal. Yo no sabía en ningún momento, Karen, que yo las hacía sentir menos y que le estaba golpeando su autoestima. Entonces, al final, o ahora mejor dicho, ahora de adulta puedo entender y comprender estas cosas y me he ido curando a mí misma, ¿sabes? Esas heridas que uno tiene de pequeño. Y así te puedo contar miles de experiencias y mi mamá el viernes me cuenta esa historia y me dice, a mí nunca, nunca se me va a olvidar cuando tú regresaste ese día llorando porque nadie quiso salir contigo a comer, porque eras diferente. No te voy a decir las palabras que mi mamá me dijo porque me van a tumbar el podcast. Pero, pero Karen, eso fue doloroso para mí. Y posteriormente, después de ese día, yo cambié. Y no precisamente para bien. Yo me cerré. Yo me Claro, cerré y me convertí en una persona muy dura, muy dura. claro. Y sabes, ¿cuándo me he sentido tan diferente y cuándo he dudado de mí misma? A partir de ese momento. A partir de ese momento yo empecé a dudar. Y todo, cuando fui pasando el tema del colegio, cuando fui creciendo, hasta que conocí a mis 18 años a un gerente que creyó en mí, ¿sabes? Y me dijo, no, esto se hace así, esto se hace así, esto, o sea, me empezó a explicar y ese fuego que yo había perdido con 12, 11 años empezó. Y no de repente como hacia donde yo quería, pero hoy por hoy, dentro de mi vida privada y dentro de mi vida personal, tengo una persona que me terminó de guiar hacia ese lado y no va a haber quien me pare. Yo soy una mula sin freno bajando campana, hermana. Que se Me quiten encanta, porque voy, voy. me encanta, claro que así es. Hay que Pero ser sincero. sí, y entonces, mira, siendo una niña, o sea, ¿cómo se te explica o cómo le explicamos a esas niñas este tema? O sea, porque tal vez ellas no sabían cómo gestionar sus emociones, porque cuando uno empieza a gestionar sus emociones, realmente, casi cuando uno llega a la adultez. Porque en la adolescencia es muy difícil, nosotros tenemos altas, bajas, las hormonas están a 1000 por horas y es hasta que uno está casi siendo adulto que se da cuenta que realmente tiene que hacer un stop. Wow. Y bueno, también es como muy importante porque en esa edad también vemos mucho, ahorita mismo, las redes sociales y Oh, vemos las TikTokers que tienen más o menos nuestras mismas edades o son un poco más grandes y tú las ves en unas casas finísimas y nos empezamos a comparar. Sigue habiendo esa comparación, pero no sabemos el detrás realmente. O sea, Instagram te enseña y TikTok te enseñan una perfección que puede existir como puede que no exista. Es que no existe nada perfecto. O sea, ni una relación laboral, ni una relación en pareja. Siempre hay altas y bajas. Lo mismo pasa, o sea, todos siempre llegamos a lo mismo, que puede ser la economía, la autoestima, o sea,
hay demasiadas cosas que se pueden tocar cuando se habla mucho de este tema. Y es que, mira, también nuestro cerebro tiende a compararnos mucho y volvemos a lo que decía del síndrome del impostor. Nos comparamos tanto con las demás personas que nuestro cerebro se programa y dice, ok, listo. ¿Por qué fulana tiene esto mejor que yo? ¿O por qué no sé, por qué mi amiga trajo esta lonchera y yo no? Y entonces con todos estos pensamientos llegamos a pensar que la vida es injusta y cruel, pero no vemos de que es como todo un sistema que nos ha estado programando poco a poco lo que escuchamos en la casa, lo que escuchamos con nuestros abuelos. O sea, todo siempre es como si fuera todo un eje central que se subdivide en muchas cosas y entre esas siempre se van tocando poco a poco una y otra. Por ejemplo, con esta parte de la desigualdad y el síndrome del impostor. Claro, te pega muchísimo el autoestima y el tema de que ya de ahí, de que te empiezas a comparar, Exacto. ya empiezas a buscar algo mal en ti. Exactamente. Y como te digo, o sea, todo va sacando ramitas, porque cuando menos lo esperemos, vamos a estar, o sea, es como que, ok, primero empezamos con esta parte de que nos empezamos a comparar, y llega el síndrome del impostor, y llega un punto en el que eso se convierte otra vez en una ansiedad, en un auto boicot, y empiezas a tener incluso problemas mucho más grandes emocionalmente. Algunos puntos claves que yo pienso y considero que uno debe hacer al pasar todo esto, en el que tal vez de nuestra niñez fue un poco difícil, pero todo fue mejorando, es que nosotros tenemos que validar nuestra historia. No debemos minimizar lo que nosotros hemos vivido y tenemos que hablar de todo lo que hemos superado, cómo lo hemos superado, tener el valor de decir, ¿sabes qué? Sí es verdad, tuve una caída, pero me levanté, no me quedé ahí. Romper el silencio, hablar con los demás, pues porque muchas veces no queremos ir directamente al psicólogo, pero podemos hablar con amigos, por ejemplo, tú que me hablabas del gerente. Yo tuve un caso que también el que era mi jefe me habló, me dio una versión de Karen que yo no conocía y me dijo, dije, wow, eres lo máximo. Y yo dije, ¿cómo? ¿En serio? Yo dije, No, tú me estás molestando. ¿cómo va a decir eso? O sea, es un señor mucho mayor que yo y él dije, sí, Karen, o sea, lo hiciste perfecto. Y yo, gracias. Y Uno cuando no llegué a se mi casa, imagina. exacto, y cuando llegó a mi casa mi mamá, todo el mundo decía, es que Karen, siempre te lo hemos dicho. Y yo dije, ah, gracias. No puede ser. Y entonces sí, son personas y esos son el tipo de personas que nosotros nos tenemos que volver, personas que también ayuden a motivar a los demás, convertirnos en personas líderes para muchas empresas, para muchas personas. Líderes positivos, Exacto. porque, ajá, Pero es que ahí hay como dos palabras. El negativo es el jefe. O sea, jefe es la palabra de una persona que es como muy puntual, muy negativo. Y líder es la persona que sí, ok, sabe cómo manejar a su equipo y aunque van a haber fallas, igual, obviamente va a haber momentos en donde no van a estar de acuerdo, pero siempre va a buscar la manera de que se sobrelleve la situación sin tener que tener como es tener que gritar o nada de eso. Esa es la ok, diferencia entre ellas dos. vale, vale, entiendo. Y por último y no menos importante, no debemos romantizar la pobreza. No todos sufrimos esta parte, a veces solo duele decirlo y está bien decirlo. Eh, la desigualdad no solo se mide en dinero, se refleja en nuestras emociones, es como un espacio que ellos ocupan en nuestra mente
Y bueno, siempre debemos soñar en grande, volar muy alto y siempre creer en nosotros. Excelente, Karen. Mira, muchas gracias por tu intervención, te agradezco el tiempo, de verdad espero que podamos compartir en otro momento, que podamos profundizar todavía un poco más. No sé si voy a alargar un poco más el tema o qué, dependiendo de las preguntas, porque estoy ramificando, o mejor dicho, desentrañando lo que es la palabra desigualdad económica, porque muchos piensan que simplemente él tiene más que yo y punto, Exacto. pero aquí vemos otros motivos. Entonces, en el próximo capítulo voy a hablar un poco sobre lo que es la educación puntualmente, cómo la educación pega en la desigualdad económica. Ya es que aquí acabamos de ver y acabamos de hablar con Karen emocionalmente. No necesariamente no tienes que tener dinero para que te afecte. Aún teniéndolo, te puede afectar y te puede golpear de maneras que marcan tu vida por muchos años. Entonces, Karen, te invito a despedirte para poder entonces cerrar y que este capítulo, como les digo, chicos, por favor, compártanlo, suscríbanse, comenten abajo, que es muy importante sus preguntas. Estamos creciendo, somos un canal pequeño y por favor también sigan a Karen en Neuropinceladas. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Excelente. De verdad, muchas gracias por la oportunidad, Wiwi. Me encantó poder estar en tu podcast. Y me gustaría despedirme con un mensaje, es que todos somos agentes de cambio y personas resilientes. Entonces, nunca nos debemos dejar, sino seguir adelante, avanzar y van a ver que, o sea, ustedes son más de lo que ustedes mismos se imaginan. Así mismo es. Tenemos que seguir sobreviviendo. Hasta luego, Karen. Que tengas buenas noches y nos vemos. Espero que te guste la grabación al final del día.